de la desaparición de Prabhupada. Recuerdo cuando nos llegó la noticia de la partida de Prabhupada, cuando todos nos tuvimos choqueados y no sabíamos cómo iba a continuar el movimiento. Y bueno, fue allá la desaparición de Prabhupada, creo bastante confusión en el comienzo. Prabhupada había nombrado unos maestros espirituales y en realidad no se sabía cómo se debía tratar esos nuevos gurus. Recuerdo que en el próximo Gopurnima en Mayapur habían puesto tremendos vyasasanas para los nuevos gurus. Casi todo el templo está lleno de esos vyasasanas. 11 vyasasanas. Y en el transcurso del tiempo nos adoptamos más y más en forma natural. Mismo los cuadros aparecían de los nuevos gurus en los altares, en su sección discipular. Y gradualmente esos cuadros se volvieron más pequeños y más pequeños y más pequeños. Y después los empezaron a poner fuera del altar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día cuando hacen arti, puja con Srila Prabhupada, tienen un cuadro más pequeño, no la Prabhupada tiene bien, entonces ponen un cuadro más chico ahí. De todas formas, en el transcurso del tiempo, como ya mencioné, nos adaptamos más y más a las nuevas condiciones. Y recuerdo cuando Prabhupada vino la última vez a Europa. Eso fue en septiembre de 1977. ¿No? Prabhupada dejó el cuerpo el 14 de noviembre en 1977. Y bueno, ya sabíamos que Prabhupada no estaba muy bien. No estaba muy, no tenía mucha energía y pasaba la mayoría del tiempo en la cama. Pero en un momento Prabhupada se sentía un poquito mejor. Entonces cuando Prabhupada se sentía un poco mejor, quería viajar otra vez. ¿No? Y los devotos que lo rodeaban a Srila Prabhupada no estaban de acuerdo con eso, no porque veían las condiciones. Pero Srila Prabhupada insistía. Entonces le dio la orden a Tamar Krishna Maharaj llevarlo, ¿no?, a Estados Unidos otra vez. Y recuerdo que en ese momento, ¿no?, bueno, Prabhupada quería hacer una escala en Londres. Entonces llegó a Londres. Y a mí, ¿no?, bueno, nuestro GBC en esa época no era, bueno, la parte donde yo, la parte que pertenecía yo, era Harikesh en esa época, Harikesh Swami. Y en ese momento yo formaba parte de un grupo de devotos que predicábamos en los países comunistas, clandestinos, ¿cómo se llama? Subterráneos, ¿cómo se llama? Clandestinamente, ¿no? A veces andaban con pelucas y todo eso, ¿no? Bueno, entonces justo estábamos en Budapest, en Hungría, ¿no? Y yo siempre daba reportes a nuestro GBC, ¿no? Era un servicio súper secreto, súper secreto. Mismo cuando volvíamos a Alemania o países ahí de donde había salido, nadie sabía de dónde habíamos ido y tampoco no podíamos hablar de lo que hacíamos ahí. Y cuando nos veían empezar a ver con pelo más largo, no sé, no rapaban, ¿no?, especulaban cualquier cosa, ¿no? De todas formas, justo estaba con otro devoto en Budapest en esa época, y llamamos, y cuando empiezo a darle reporte a Harikesh de nuestro trabajo, nuestra prédica, Harikesh dijo: ¡paren todos, vayan a Londres, Prabhupada está en Londres! ¡Wow! ¿No? Y bueno, agarramos y salimos para Londres de Budapest, ¿no? Un largo viaje, ¿no? Y antes de salir,
los devotos nos dieron sandías para el camino, ¿no? Como ¿no? Pasaron, ¿no? Bueno, no pasaron, eran bogas. Bueno, entonces salimos y después de un largo viaje llegamos a Londres. Y la primera cosa que hice yo en ese momento fui, no habíamos realmente comido las sandías, porque bueno, estábamos tan absortos en ver los Prabhupada. Y cuando llegamos ahí, le di las sandías, le di al cocinero. ¿No? En esa época Prabhupada ya no comía, ¿no? Por eso estaba súper flaco. Entonces, bueno, le di las sandías al cocinero y me quedé sentado ante la puerta de la Prabhupada. ¿No? En esa época, cuando Prabhupada visitaba los templos, siempre había un devoto encargado de cuidar la puerta del cuarto de la Prabhupada. Y me senté al lado del devoto, era un devoto de Israel, un devoto de Srila Prabhupada. Me senté al lado de él y esperaba que saliera y pasaba en el plato. Y cuando salió el plato, lo único que Prabhupada había comido era la sandía. Bueno, entonces, pero cuando nos vimos a Prabhupada en ese momento, cuando nos bajaron a Srila Prabhupada en su cuarto, nos llevaron un palanquín, ¿no? Y Prabhupada ya no se podía sentar en la Vyasasana. Entonces cuando nos vimos a Srila Prabhupada, wow, estaba en shock ver a Prabhupada en esa condición. Estaba súper flaco, con las manos hinchadas, los pies también, usaba anteojos oscuros, tenía problemas con la luz, ¿no? Y sentaba ahí, ¿no? Y todo el mundo, prácticamente todo el mundo estaba llorando, ver a Prabhupada en esa condición, ¿sí? Entonces, ¿no? Y hacían kirtan para Srila Prabhupada, ¿no? Y Srila Prabhupada no hablaba más en público, solo, ¿no? Se quedaba ahí mirando a los devotos, ¿no? Y al lado de Srila Prabhupada, ¿no? Estaba Tamal Krishna Maharaj, ¿no? Cuando habían problemas en esa época, ¿no? Prabhupada siempre llamaba a Tamal Krishna Maharaj para asistirle y solucionar los problemas. Y en ese momento, ¿no? Él era el sirviente de Srila Prabhupada, le acompañaba, ¿no? Siempre estaba con él. Y él estaba sentado al lado de Srila Prabhupada y solo miraba a Srila Prabhupada, ¿no? Y sabía, ¿no? Sabía muy bien, ¿no? Lo que Prabhupada quería, aunque Prabhupada no hablaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevaba una lota, ¿no? En la mano, porque Prabhupada siempre tenía problemas con la... Tenía que escupir. ¿Yeah? ¿Cómo es eso? Tenía... Expectoral. Yeah. Entonces se sacaba la lota. En un momento, Prabhupada estaba mirando a un lado y Tamal Krishna se levantó, hizo un paso, ¿no? Porque se dio cuenta que Prabhupada quería ver un devoto, ¿no? Entre los devotos. Era Hare Krishna Swami. Porque justo antes Hare Krishna Swami le había dado una gran pila de libros que había impreso, ¿no? En esa época, en el BBT de Hare Krishna Maharaj se imprimían muchos libros mismos africanos, ¿no? En los países comunistas y todo eso. Y él había entregado esa pila de libros a Srila Prabhupada. Inclusive Prabhupada había dicho que él era el nieto, ¿sí, no? Más querido de Srila Saraswati. Oh. Bueno, entonces Prabhupada, yo estaba ahí y también estamos, ¿no? Prabhupada justo había venido en un momento cuando se celebraron Vyasa Puja Srila Prabhupada. Entonces, ¿no? Celebramos con Srila Prabhupada Vyasa Puja. Y Prabhupada, ¿no? Estaba solo sentado en la cosa, en su, ¿cómo se llama? Silla de cosa, palanquín, ¿cómo se llama? Yeah, bueno, no silla de cosa, un palanquín. No decía ninguna palabra, ¿no? Y Tamal Krishna empezó a contar toda la vida de Srila Prabhupada, ¿no? A veces Prabhupada hacía un gesto, ¿no? Así como, esto no, corrigiéndolo, ¿sí? Bueno, y después, cantemos, los kirtans no eran heavy metal como ahora, ¿no? Eran muy suaves, muy emocional, muy emocional.
Y bueno, y en un momento de repente, eso no nos dimos cuenta. De eso nos dimos cuenta después. Especialmente cuando Tama Krishna había escrito un libro sobre los últimos días con Srila Prabhupada. Y ahí mencionó que en un momento Prabhupada se estaba sintiendo muy mal. No podía urinar. Tenía un problema y tuvieron que llevarlo al hospital. Nadie sabía de esto, solo un grupito así. Y fue y tuvieron que hacer una pequeña cirugía con Srila Prabhupada. Y después de esto, Prabhupada se sentía muy mal. Entonces Prabhupada decidió que quería volver a Vrindavan. Porque Prabhupada había dicho, ¿no?, que Vrindavan era su hogar, ¿no? Mayapur su lugar de adoración, ¿no?, de sacrificio. Y Mumbai, como se dice hoy, en esa época se llamaba Bombay, era su oficina, ¿no? Entonces Prabhupada, ¿no?, quería volver a Vrindavan porque sentía que no le iba a quedar mucho más tiempo, ¿no? Bueno, entonces Prabhupada volvió y en un momento, ¿no?, mismo en la zona nuestra en esa época, el GBC usa una lista de devotos para ir a Vrindavan, para estar con Srila Prabhupada. Bueno, se hizo la lista y yo también estaba en esa lista. Pero justo antes que era mi turno ir a Vrindavan, estar con Srila Prabhupada, nos dieron noticia que Prabhupada había dejado. Entonces esto, como mencioné, era parte muy choqueante. Bueno, entonces, mismo, ¿no?, hay un video de la partida de Srila Prabhupada. La última lección, ¿cómo se llama? Y todo lo que Prabhupada hacía no era ejemplar, ¿no?, era verdaderamente acharya, una persona que enseña con su propia ejemplo, ¿no?, fundador acharya. Entonces, ¿no?, toda la vida, ¿no?, Prabhupada nos enseñó cómo vivir, cómo ser devotos. E inclusive también nos mostró un ejemplo cómo dejar el cuerpo en conciencia de Krishna. Este video muestra que, ¿no?, Prabhupada estaba acostado en la cama, ¿no?, Jayabheta Maharaj estaba con Srila Prabhupada y no recuerdo el otro devoto. Prabhupada se le llamaba su pandit, ¿no?, que corregía o ¿no?, hacía todo el trabajo con el sánscrito con Srila Prabhupada. Y Jayabheta Maharaj, ¿no?, tenía un micrófono para Srila Prabhupada. Y en esa condición, ¿no?, o sea, ¿no?, leían el verso en sánscrito, ¿no?, y Prabhupada daba la traducción y daba el significado. En esa condición, ¿no? Y cuando uno lee, ¿no?, la última parte del Bhagavatam que Prabhupada nos dio, tradujo y comentó, del 10º canto, ¿no?, ya no se ve ninguna diferencia entre los significados, traducciones de antes. O sea, Prabhupada estaba completamente, completamente lúcido en esa condición. ¿Sí? Y otra cosa también fue que cuando Prabhupada vino a Occidente en el comienzo, ¿no?, Prabhupada era muy personal con los devotos. Había un poco de devotos. En esa época, en realidad, nosotros conocimos prácticamente todos los devotos, ¿no? Pero claro, hoy en día ya no es posible, devotos, ¿no? Pero ¿no?, en esa época, en el comienzo, todos los devotos tienen acceso a Srila Prabhupada, ¿no? Mismo Prabhupada le escribían cartas a Srila Prabhupada, Prabhupada respondía a las cartas, aunque duraban un poco, no había internet todavía, ¿no?, y todo esto. Entonces, cuando llegaba una carta de Srila Prabhupada, uno no podía esconderla, ¿sí?, sino que tarde o temprano forzaban a leer en público, ¿no es cierto? Y todos los devotos, al escuchar, ¿no?, las cartas, las respuestas de Srila Prabhupada, no se iluminaron, escuchar las respuestas de Srila Prabhupada. Y a veces los devotos hacían preguntas ridículas de Srila Prabhupada. Recuerdo en nuestro templo había un devoto
que le había escrito a Srila Prabhupada, cómo debemos bañarnos, ¿no? Debemos limpiarnos con un espejo, una esponja, o un trapo, algo así. Y Prabhupada respondía esas preguntas, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Prabhupada respondía las preguntas y a veces inclusive lleva una carta a alguien en el templo y dice, ¿cómo está tal y tal? ¿Por qué no me escribe? ¿No? Es una relación muy personal. Pero después de un tiempo, cuando el movimiento comenzó a crecer más y más, nos llegó una carta, la secretaria de Srila Prabhupada. ¿No? En la carta decía, bueno, Prabhus, por favor, no escriban más a Srila Prabhupada, tratan de solucionar sus problemas con las autoridades locales, ¿no? Con los presidentes, o después apareció el GNC, todo eso, ¿no? Bueno, entonces en este momento, ¿no? Ya el movimiento estaba creciendo más y más, y Prabhupada es como se estaba como más alejando, ¿sí? Más alejando, ¿no? O sea, cuando uno lo veía Srila Prabhupada en un templo, ¿no? Como ya estaba completamente, ¿cómo se dice? Protegido, ¿cómo se dice? Resguardado. Ya como más, ¿no? O sea, escuchábamos las clases, mismo cuando, ¿no? Escuchábamos las clases o veíamos Srila Prabhupada, ¿no? O leíamos libros, prácticamente era lo mismo, nos asombraba. ¿Sí? Bueno, pero era al fin, cuando el Prabhupada estaba en Vrindavan, de nuevo, Prabhupada, ¿no? Los devotos podían verlo a Prabhupada, podían estar en el cuarto de Srila Prabhupada, cuidaban de Srila Prabhupada. Inclusive recuerdo, llegó un momento, ¿no? Que mismo la gente en la calle entraba, ¿no? Claro, Vrindavan es un lugar muy diferente, ¿no? Sí. ¿No? Es un lugar muy especial. Y bueno, ¿no? Por ejemplo, en el último vídeo de Srila Prabhupada se ve que varios niños estaban dando masaje a sus pies y todo eso. Y en un momento, ¿no? Bueno, el Prabhupada ya no quería hablar más con los así llamados médicos,